Buenas tardes, esperamos que todos y todas se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Este año el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas SIGRAS de la Universidad de Costa Rica cumple su 50 aniversario. Por ello estamos realizando una serie de actividades, entre ellas un ciclo de conferencias virtuales, en el cual estamos presentando diferentes charlas durante este ciclo. Estas charlas están relacionadas con el quehacer del centro y con su aporte a la seguridad alimentaria. El tema general de la actividad se titula Granos y semillas de calidad, seguridad alimentaria para la comunidad. Todas estas charlas las estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Zoom y en la página de Facebook del SIGRAS. Posteriormente las vamos a compartir en las redes sociales del centro, como es el canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con la charla titulada De lo molecular y metabólico a lo que la planta expresa, herramientas para el análisis de procesos fisiológicos, metabólicos y para premejoramiento en plantas. La misma estará a cargo de la máster Andrea Holst San Juan. Andrea es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Costa Rica, obtuvo una maestría académica en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en biotecnología, también en la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, en donde participa como investigadora asociada en proyectos relacionados con la propagación in vitro de especies vegetales, con el mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares y estudios de expresión génica. Pasamos ahora con Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por la introducción. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias a todos por participar en esta ocasión. Yo, como dijo Stephanie, les voy a estar hablando un poco más sobre técnicas moleculares y para el análisis de metabolitos en los que hemos estado trabajando en diversos proyectos de investigación. Entonces, para iniciar, me gustaría primero aclarar dos conceptos. Primero, en el área de molecular estaré mencionando algunas técnicas moleculares, como por ejemplo lo que es la extracción de ácidos nucleicos para ADN o ARN, para hacer análisis de secuencias posteriores. Y estos análisis basados en la técnica de PCR, que es una de las técnicas más importantes en biología molecular, que consiste en la amplificación de fragmentos de ADN, que se puede emplear luego para el análisis de polimorfismos o cambios en la secuencia de ADN de tan solo un nucleótido. Esto es lo que se denomina como SNP. O bien para el estudio de expresión de genes, y esto lo estaré detallando más adelante durante la presentación. Y en la parte metabólica, pues me voy a referir a lo que es la cuantificación de metabolitos secundarios de interés, en este caso mediante el uso de técnicas analíticas modernas, como por ejemplo lo que es la cromatografía líquida de alta resolución. Mediante esta técnica podemos cuantificar diversos compuestos, ¿verdad? Como vitaminas, hormonas o pigmentos, como por ejemplo antocianinas, carotenoides o polifenoles como la cafeína. También les estaré comentando sobre esto. Y bueno, me voy a enfocar en lo que es 3 proyectos de investigación en los que hemos estado trabajando que contemplan el uso de estas técnicas. Y cabe mencionar pues que estos proyectos en los que yo he participado están involucrados muchísimos otros investigadores y aquí les voy a presentar el trabajo realizado en conjunto con muchos de ellos. Entonces vamos a estar hablando de arroz, de papaya y de café. Ok, en el caso de arroz, ¿verdad? Tenemos un proyecto que se llama Mutaciones en la semilla de arroz asociadas al contenido de vitamina E y su longevidad. En este caso, primero como para entrar un poquitito en contexto, quería explicarles que durante el almacenamiento, ¿verdad? La semilla experimenta cierto deterioro y envejecimiento y esto puede afectar el vigor, ¿verdad? Y se ha visto en diferentes investigaciones que la acumulación de especies reactivas de oxígeno afectan esta longevidad que tiene la semilla durante el almacenamiento. Existen estudios en los que demuestran, ¿verdad?, que existen antioxidantes que son capaces de combatir estas especies reactivas de oxígeno y permiten, por ende, extender ese periodo de almacenamiento o la longevidad de la semilla. Y por eso se han propuesto como marcadores de longevidad. En este caso,
Tenemos la vitamina E, que son los tocotrienoles y los tocoferoles, que han sido probados como compuestos antioxidantes que son capaces de extender la longevidad de las semillas de arroz, de los cuales les voy a estar comentando lo que hemos realizado. En este caso, entonces, lo que hicimos fue, bueno, primero tenemos esta que es la ruta de biosíntesis, ¿verdad? De lo que son los tocoferoles. Y tenemos diferentes isómeros aquí que podemos ver, ¿verdad? Delta y beta, gamma y alfa, ¿verdad? Y entonces, en este caso, lo que se ha visto asociado es que el tipo de isómero y la proporción de este isómero en la semilla es un factor que determina lo que es la extensión o la disminución de la longevidad. En este caso, me voy a enfocar un poco más en lo que es esta relación delta y beta, que es la que más hemos estudiado. En este caso, hay estudios que demuestran que una baja proporción de lo que es el beta-tocoferol en relación con el delta-tocoferol se asocian a una extensión en la longevidad de la semilla. Y esto se ha visto relacionado con esta enzima, que es la S-adenosinmetionina sintasa, ¿verdad? En este caso, ella es la que regula, ¿verdad? Un poco la transformación de delta a beta-tocoferol. Y hay estudios que demuestran que existen mutaciones, digamos, en esa enzima que pueden estar asociadas a conferir, digamos, esta acumulación de lo que es el delta-tocoferol. En este caso, vemos en este estudio, aquí lo que hicieron fue buscar mutaciones en lo que es la enzima de la SAM, ¿verdad? Y en diversas variedades de arroz que vemos aquí, podemos ver que encontraron 2 mutaciones, ¿verdad? En estas regiones puntuales. Y entonces esas mutaciones, ¿verdad? Es un cambio de una guanina por una adenina en ambos casos. En este caso, esta mutación, ¿verdad? Le confiere un genotipo favorable, ¿verdad? Y aumenta la longevidad de la semilla en estos materiales que estudiaron. Entonces, puede estar relacionada con esa acumulación de delta tocoferol que ellos hablan, o esa proporción. En nuestro caso, lo que queríamos ver es, bueno, contamos con diversos materiales de arroz, ¿verdad? Como ya ustedes lo vieron en la charla que Álvaro les dio en la semana, hace 15 días. Y en ese caso, nosotros primeramente seleccionamos 7 materiales entre índicos, japónicos y aromáticos, y a su vez incluimos en el estudio lo que es la azucena, ¿verdad? Como material control, porque estaba reportado aquí en el artículo y sabemos, digamos, el resultado. Entonces, en este caso nos enfocamos en 7 materiales para lograr buscar una metodología que nos determine, ¿verdad? Si podemos ver este cambio de una forma fácil y rápida, por decirlo así. Y en este caso incursionamos en lo que es esta técnica que se llama PCR en tiempo real y HRM, que les voy a estar explicando un poquito más. Entonces, bueno, para los que no están muy familiarizados con la técnica, quería detenerme un momentito para explicarles un poquito en qué consiste esta técnica de PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. En este caso, bueno, esta técnica es una de las más empleadas en biología molecular y es de suma importancia, porque muchas técnicas se basan en un PCR, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí es que vamos a tener una amplificación de una región de interés, un fragmento de interés. ¿Para qué? Para luego poder observarlo y analizarlo o estudiarlo. Entonces, en este caso, es muy importante esta parte que se llaman los imprimadores. Son secuencias, ¿verdad?, que nosotros diseñamos que se van a unir por complementariedad a una región de interés en el ADN que queremos estudiar. Entonces nosotros diseñamos estos imprimadores, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es extraer el ADN, ¿verdad? De una planta, puede ser, no sé, de hoja o cualquier otro tejido. Y entonces sometemos la muestra a lo que es la reacción de PCR. El PCR utiliza un termociclador, que es un equipo como este que se ve aquí,
y lo que hace es cambiar la temperatura muy rápido y de forma muy eficiente. Entonces, primero que todo tenemos el ADN, ¿verdad? Que está en doble banda y está, por decirlo así, cerrado. Y entonces, cuando el equipo sube a una temperatura de 95 grados, ocurre lo que es la naturalización del ADN. En este caso, el ADN se abre, ¿verdad? Las dos bandas se abren, las dos cadenas, y permite que a una temperatura de alineamiento específica para esos imprimadores que nosotros diseñamos, se unan por complementariedad a la región de interés, ¿verdad? Y luego, en una fase de extensión, lo que hace es que una enzima va a ir como copiando la cadena complementaria y formando otra hebra. En este caso, estos 3 pasos ocurren, puede ser de 20 a 40 ciclos, dependiendo del método, y lo que logran es en cada ciclo ir amplificando de forma exponencial, digamos, la cantidad de fragmentos de ADN que vamos a tener en esa muestra. Y entonces, luego, podemos observarlos de alguna manera. En este caso, bueno, hay 2 versiones, ¿verdad? Tenemos el PCR en tiempo final y el PCR en tiempo real. Entonces, los dos se basan bajo el mismo principio que les acabo de explicar. Sin embargo, digamos, en el PCR en tiempo final, nosotros, una vez termina la reacción, no podemos observar a simple vista los fragmentos que se amplificaron. Entonces tenemos que recurrir a lo que es una electroforesis. En este caso, ponemos la muestra, ¿verdad? En estos pocitos, la cargamos aquí, lo que amplificó, y la teñimos para que entonces esto se observe como una banda, digamos, aquí en el gel como esta. Esto es un fragmento de ADN que amplificó en esta muestra. En este caso amplificaron 2 fragmentos y así sucesivamente. Y en este caso contamos con un marcador, digamos, de peso molecular y sabemos más o menos el tamaño aproximado de cada una de estas bandas y podemos determinar de qué tamaño es nuestro producto y si es el producto de interés que estábamos buscando. En el caso del PCR en tiempo real, como su nombre lo dice, podemos observar la amplificación de los fragmentos en tiempo real. Y esto porque a la reacción le agregamos un compuesto fluorescente. En este caso, esta molécula fluorescente se va a intercalar en la doble hebra de ADN y cuando está en doble hebra va a emitir una fluorescencia. Entonces, de forma tal que a medida que los fragmentos se van amplificando, o sea, se va multiplicando el número de fragmentos, vamos a tener más y más fluorescencia cada vez. Y vamos a observar lo que es una curva como esta, que es una curva de amplificación. En este caso, podemos observar, ¿verdad?, la amplificación de los fragmentos, digamos, en tiempo real y no necesitamos recurrir a lo que es una electroforesis. Ahora bien, este equipo, ¿verdad? Aunque los dos funcionan bajo el mismo principio, como tiene este compuesto fluorescente, nos permite ir un poco más allá y analizar los productos con diferentes técnicas. Entonces, en este caso, el equipo permite adicionalmente hacer lo que es un análisis de melting o lo que es un análisis de disociación. En este caso, una vez que tenemos todos los productos que ya están amplificados previamente, vamos a someter el producto a un paso adicional, ¿verdad? En este caso, pensemos en que, digamos, tenemos un montón de fragmentos amplificados que están cerrados en una doble banda, ¿verdad? Entonces, lo que hace el equipo es que hace un gradiente de temperatura que puede ir desde los 55 hasta los 95 grados. Y entonces, aquí tenemos los productos que están en doble hebra cerrados. Y a medida que la temperatura va aumentando, el producto, ¿verdad? O el ADN se tiende a naturalizar. En este caso, se abre, ¿verdad? Se empiezan a abrir las 2 hebras de los productos. Y a medida que se abre, va liberando fluorescencia, de forma tal que observamos una disminución en la fluorescencia a medida que se van abriendo. En este caso, este punto o la temperatura a la cual estos fragmentos se abren
es específica para cada fragmento, ya que cada fragmento tiene una secuencia de nucleótidos diferente, ¿verdad? Y tiene un tamaño diferente también, puede tener un tamaño diferente. Entonces, en ese caso, el equipo determina cómo la temperatura de melting, el punto en que la mitad de este producto se abrió, ¿verdad? Y esa es la temperatura de melting o disociación para ese producto en específico. Entonces, en ese caso, vemos, por ejemplo, en este ejemplo aquí, tenemos, digamos que un ADN de genotipo normal, ¿verdad? En donde vemos esta secuencia de nucleótidos y aquí tenemos una guanina. Y en este caso tenemos un ADN mutado con un solo nucleótido en donde cambia la guanina por una adenina. Entonces, en este caso vemos una diferencia, digamos, en lo que es la curva. En este caso, esto es un poquito difícil de ver, ¿verdad? Entonces el equipo lo que hace es un procesamiento adicional de esta curva y lo que hace es mostrarnos este mismo resultado de esta manera, que se muestran como picos, digámoslo así. Entonces, en ese caso, esta muestra, ¿verdad? Que tenía una G, que era el normal, ¿verdad? Que en la secuenciación vemos que hay una G ahí, se va a comportar de esta manera, ¿verdad? Y va a tener esta temperatura específica de melting. Mientras que este otro, que tiene una A, va a tener esta otra temperatura. Entonces, en este caso vemos claramente que hay una diferencia en la temperatura de melting y podemos distinguir entonces diferencias de tan solo un nucleótido, ¿verdad? Con esta técnica. Entonces, aclarando un poquito eso, entonces, ¿qué realizamos en arroz? ¿Qué fue lo que hicimos con el uso de esta técnica? En este caso, bueno, nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en las mutaciones que estaban reportadas en la enzima SAM, ¿verdad? Y lo que hicimos fue buscar en la secuencia del gen en bases de datos en internet del SAM y buscamos a dónde es que estaba situada ahora una de las mutaciones que están reportadas. En este caso lo que hicimos fue diseñar un imprimador en esta región de forma tal que yo pueda amplificar, ¿verdad? Una región que contenga esta mutación. Y para poder validar nuestro resultado, lo que hicimos fue diseñar imprimadores en una región un poquito más grande, ¿verdad? Aquí, como para poder mandar a secuenciar este fragmento y corroborar que lo que estamos observando con esta técnica es realmente lo que la secuenciación indica. Entonces, en este caso, estos son los resultados que obtuvimos con esa mutación que observamos, ¿verdad? Que era un cambio de una A por una G. Y en las 7 muestras que estuvimos analizando. En este caso, observamos que un grupo de muestras se comportó, ¿verdad? De esta manera y el otro de muestras tenía una curva ligeramente hacia la derecha. En este caso, el equipo, ¿verdad? También nos permite analizar un poco más estas curvas de melting y hace lo que llama un gráfico de diferencias y lo que hace es agrupar las muestras en clústeres o en grupos que él considere que son iguales, ¿verdad? Entonces, digamos, todas estas que se comportan de esta manera, las está agrupando en este clúster de aquí abajo azul y las que se comportan de esta manera las está agrupando en este clúster. Al momento de realizar lo que es la secuenciación, observamos que las muestras que se comportaban de esta manera tenían una adenina y las muestras que se comportaban de esta manera tenían una guanina. En ese caso, entonces, este método permitió observar, digamos, un cambio de tan solo un nucleótido, ¿verdad? Utilizando esta técnica y entonces esto evita que tengamos que estar secuenciando todas las muestras para observar el resultado y eso implica, bueno, secuenciar implica tiempo, ¿verdad? Porque hay que enviar las muestras afuera, secuenciar, hay que pagar los costos de transporte, el costo de secuenciación, luego hay que hacer el análisis bioinformático, entonces esto podría ser un método, digamos que se tiene un marcador que se puede correr y se puede ver el resultado de forma instantánea. En este caso, también, bueno, cabe mencionar que la Azucena, que era la muestra control que teníamos, se comportó según lo esperado también. Y este fue, digamos, lo que desarrollamos en la parte genética. Ahora bien,
Se están haciendo entonces estudios para determinar el contenido de vitamina E, ¿verdad? O lo que es beta y delta tocoferol en las muestras de arroz, para así entonces ver si hay una asociación entre lo que observamos en esta mutación y el contenido o la relación que se reporta. Y en este caso estamos realizando esto por medio de cromatografía y como les mencioné, Andrea Iria les estará explicando un poquito más acerca de esta técnica, ¿verdad? Pero sí se pretende hacer la relación entre la cuantificación y el resultado. Y además, muy importante también, se necesitan hacer las pruebas de longevidad, ¿verdad? Para ver si efectivamente los materiales, ¿verdad? Que parecen tener esta mutación, una guanina, realmente presentan un beneficio en este sentido. Ok, ahora les voy a explicar un poquito lo que estamos haciendo en papaya. En papaya tenemos dos proyectos asociados, ¿verdad? Uno es el mapeo de OSI, que controlan caracteres cuantitativos en papaya, y el otro que está también en proceso es la determinación de posibles genes candidatos involucrados en lo que es la plasticidad sexual de la papaya. Que en este sentido lo que quería era dividirlo un poco, ¿verdad? En dos grupos. Primero les voy a estar hablando un poquito sobre el mapeo de OSI, que controlan caracteres cuantitativos en papaya, y en este caso, en este proyecto, lo que se basó fue encontrar marcadores moleculares que permitieran asociar o seleccionar características de interés en las plantas de papaya desde que la plantita está en estado de almácigo, ¿verdad? Entonces, de forma tal que yo pueda agarrar una hoja de esta planta en almácigo, le pueda extraer el ADN y con ese ADN saber, por ejemplo, cosas, características, por ejemplo, que el fruto va a ser grande, va a ser pequeño, va a tener pulpa amarilla o naranja, o que la planta va a ser hermafrodita, va a ser femenina, entre otras características de interés. Y de esta forma, ¿verdad? Lograríamos aportar significativamente a lo que son programas de mejoramiento genético, ¿verdad? Porque la selección de características en etapas tempranas, ¿verdad? Acortan los procesos significativamente de mejora genética, ¿verdad? Ya que no tenemos que esperar hasta que la planta esté adulta y produzca frutos, ¿verdad? Para evaluar determinadas características. Entonces hay características que se pueden ir seleccionando desde lo que son edades tempranas. Como a manera de ejemplo, les traje estos dos, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, un marcador para lo que es el color de pulpa. Bueno, en realidad son tres marcadores para el color de pulpa. En este caso vemos, por ejemplo, que podemos saber si una planta va a tener, por ejemplo, enfocándonos en este primer marcador, si una planta va a ser de pulpa amarilla, entonces vamos a observar luego de hacer una amplificación por medio PCR y correr una electroforesis, ¿verdad? Como les expliqué para arroz, vamos a observar este fragmento aquí, ¿verdad? Si la planta va a tener pulpa naranja, un poco más oscura, ¿verdad? Va a tener un tamaño de producto mayor que si es amarilla. Y si la planta es heterocigota, en este caso va a tener los dos productos, sin embargo domina sobre el otro, el amarillo, entonces va a tener pulpa amarilla, pero podemos distinguir por lo menos si tiene los dos alelos. En este caso el marcador 3 se comporta de forma muy similar al que les acabo de mencionar, y hay otro marcador que me puede determinar si la planta va a ser amarilla, sin embargo no amplifica si es roja. Entonces puedo saber si es amarilla o si es roja, pero no puedo saber si es heterocigota en este caso, lo cual es de un poquito menos informativo que los otros dos. Y este otro marcador también es interesante porque este marcador nos permite determinar el sexo de la planta desde también etapas de estado de almácigo. En este caso, bueno, la papaya tiene tres formas sexuales, ¿verdad? Femenina, hermafrodita y machos, y en una plantación comercial vamos a tener plantas femeninas o hermafroditas. En este caso, las plantas que son de interés comercial son las plantas hermafroditas, ¿verdad? Porque poseen una forma alargada
y algunos dicen que la pulpa es mucho más dulce, por ejemplo. Entonces, en ese caso, los productores lo que hacen usualmente es sembrar alrededor de 4 plantas por punto de siembra, esperar a que éstas lleguen a floración, y una vez llegan a floración, determinan cuáles son femeninas, cortan estas y dejan solo una planta hermafrodita por punto de siembra. En este caso, bueno, pues hay ciertos costos implicados, ¿verdad?, en hacer este proceso así, y existen, ¿verdad?, marcadores en los cuales podemos identificar desde etapas tempranas, desde el almácigo, si la planta va a ser hermafrodita o femenina, y seleccionar solo las que son hermafroditas para llevarlas a campo. En este caso, este marcador lo corrimos con lo que es el PCR en tiempo real, ¿verdad? Por eso se ven estas curvas de melting, como les expliqué anteriormente. En este caso, podemos observar que una planta hermafrodita va a tener un comportamiento como estas curvas grises que se muestran aquí, ¿verdad? Van a tener 2 productos de amplificación que se ven como 2 curvas en las curvas de melting, y la planta femenina va a tener solo una curva de amplificación. Entonces es un método muy fácil y muy sencillo para poder determinar el sexo de las plantas. Okay. Luego, en este proyecto también se realizó un estudio genético mucho más amplio, ¿verdad? Este estudio genético se llama GBS o genotipeo por secuenciación. En este caso, lo que se hizo fue enviar una población grande de plantas F2, ¿verdad?, de papaya. Y en este caso, en este estudio, lo que permite es darnos mucha información de polimorfismos que se encuentran en el ADN. Por ejemplo, en este caso, el estudio nos dio 5.348 polimorfismos de tan solo un nucleótido que se le denominan SNPs, ¿verdad? Y los polimorfismos se observan como este ejemplo que les puse aquí. Entonces, por ejemplo, se nos da, digamos, una secuencia, ¿verdad?, y nos indica que hay un SNP o un polimorfismo, que es un cambio de una T por una C, la posición, y ellos le ponen el nombre de un marcador. Digamos, este es el marcador 809. Entonces, en este caso, tenemos 5.348 de estos, ¿verdad?, que son altamente, se les puede sacar muchísima información, ya que con esto podemos hacer estudios de asociación, ¿verdad?, de diversos rasgos cualitativos de interés con estos polimorfismos, ¿verdad? Y también podemos, con estas secuencias que ya tenemos, podemos también diseñar marcadores para la técnica de HRM y poder identificar estos polimorfismos, al igual como les expliqué en arroz. Okay. En este caso, les quería explicar un poquitito lo que es análisis de características cualitativas. En este caso, lo que tenemos aquí son todos los marcadores, ¿verdad?, que están agrupados por grupos de ligamiento o cromosomas, digamos, más que todo ligamiento. Y entonces lo que observamos aquí es que hay una asociación entre la característica. En este caso estamos estudiando lo que es el tamaño del fruto, ¿verdad?, con una región. Entonces observamos aquí un pico, digamos, que muestra que hay una significancia ahí entre esa característica y los marcadores o algo que esté aquí en esta posición. Y entonces lo que hicimos fue buscar estos marcadores y tratar de buscar alguno que me fuera informativo y me pudiera determinar si el tamaño de la fruta iba a ser grande o pequeño, ¿verdad?, en términos generales. Entonces, por ejemplo, si una fruta es homocigoto AA, ¿verdad?, va a ser pequeño, por ejemplo, porque tiene un peso pequeño. Y si es homocigoto bebé, va a ser grande, y si es heterocigoto, va a ser algo intermedio. Entonces, lo que hicimos fue buscar marcadores para ver si podíamos replicar estas características. Y encontramos que nos pareció bastante informativo y que tuvo una gran exactitud. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que esta curva azul, ¿verdad?, es el que tenía el genotipo AA para fruta pequeña, y este de aquí, el genotipo
tipo bebé para fruta más grande, y el F1, ¿verdad? Es intermedio, se va a comportar de esta manera, algo intermedio entre ellos dos. Y al análisis de diferencias, entonces podemos observar que el equipo agrupó muy bien, digamos, en los grupos, ¿verdad? De las frutas que eran pequeñas, grandes, ¿verdad? Grandes que están aquí, o intermedios. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos luego correr este marcador, ¿verdad? Y saber cómo se va a comportar la planta posteriormente. Y en este caso lo que hicimos fue validarlo contra el resultado que nos dio el GBS, ¿verdad? Porque ya teníamos la información de una F2 que enviamos, ¿verdad? Entonces sabíamos el resultado de esa F2, y a ese F2 le corrimos este marcador para ver qué tan certera era la prueba. Y en este caso observamos que hubo un 98.7% de exactitud entre el GBS y en usar este marcador y el resultado del GBS, por lo que podemos decir que es bastante certero y que se podría usar como un marcador posible para determinar el tamaño del fruto. Y así como ¿verdad? Estudiamos diversos otros marcadores para otras características, como el diámetro de la fruta, la redondez del fruto, aspectos relacionados a la germinación, entre otros, ¿verdad? Entonces estudiamos varios marcadores, creo que corrimos aproximadamente 89 marcadores que se podrían asociar a diversas características. También estos marcadores de este estudio que se realizó con GBS también se han empleado para lo que es estudios de introgresión de genes. En este caso, bueno, aquí podemos observar todos los marcadores que nos da el resultado de GBS agrupados en un mapa de ligamiento, ¿verdad? Agrupados en lo que podrían ser los cromosomas. Y entonces lo que hicimos fue seleccionar, que yo sé que se ve muy pequeño porque la figura es muy grande, pero aquí en rosado marqué marcadores que se seleccionaron a lo largo de, digamos, de todo el genoma para poder tener como un panorama completo de diferentes regiones que abarcara todo el genoma completo. Y en este caso, seleccionamos 35 marcadores para correrlos con la técnica de HRM, como la que les mencioné anteriormente. Y en este caso, observamos, bueno, aquí les voy a explicar un poquito esto. Teníamos una línea, ¿verdad?, a la cual se le había incorporado una característica de interés, y luego queríamos recuperar, digamos, la genética de esa línea. Entonces, por ejemplo, lo que está marcado, aquí tenemos las plantas, ¿verdad? Y arriba tenemos los marcadores. Entonces, si es rojo, ¿verdad? Es que esa planta es AA para ese marcador, y si es verde, la planta es BB para ese marcador. Entonces, lo que queríamos era ir seleccionando plantas que tuvieran esa característica de interés incorporada, pero que además tuvieran, digamos, más sangre, pues, por decirlo así, bebé, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vemos aquí el porcentaje de bebé o de marcadores que estuvieran en verde de todas las plantas. Entonces, al final están ordenadas por orden, ¿verdad? Y al final vemos aquí plantas que tienen un alto porcentaje, ¿verdad?, de bebé, y entonces se van seleccionando pues estas plantas, y así pues el programa de mejoramiento pues se acorta muchísimo tiempo. Ok, luego en la otra parte que les conté, el otro proyecto es en la determinación de posibles genes candidatos en lo que es la plasticidad sexual de la papaya. Entonces, en este caso les cuento un poco. La papaya, como ya les mencioné, tiene 3 formas sexuales, ¿verdad? Hermafrodita, femenina y macho. Y las plantaciones comerciales buscan las plantas hermafroditas. Lo que pasa con estas plantas es que las flores hermafroditas son bastante susceptibles a lo que son factores de estrés, y entonces pueden sufrir diferentes cosas. Digamos, por ejemplo, aquí, es lo que es la esterilidad femenina, ¿verdad?
en donde la planta va perdiendo carpelos, entonces la fruta se va viendo como más delgadita cada vez. O también puede presentar lo que es ganancia de carpelos, ¿verdad? En donde más bien va transformando las anteras en carpelos y va ganando carpelos y se va viendo como una deformación en el fruto, ¿verdad? Como unas estrías. Y en este caso, se desarrolló, ¿verdad? Una tesis, Miguel Benavides desarrolló esta tesis donde se caracterizó también de forma genética e histológica una mutación sexual que se encontró donde hay una transformación de una planta hermafrodita a una femenina. Y entonces estamos estudiando, digamos, esta mutación. Por ejemplo, aquí podemos observar que esta es una planta hermafrodita, ¿verdad? Que tiene frutos alargados, pero en algún momento empieza a presentar frutos que tienen una apariencia femenina. Entonces, en este caso, con los mismos marcadores o la misma información que se había desarrollado con los marcadores de GBS que ya les mencioné, se hizo una asociación, ¿verdad? Para ver si había una significancia en alguna región y se encontró una significancia alta en una región del cromosoma 2, ¿verdad? Que podía estar asociada a esta característica. Entonces se empezaron a estudiar los marcadores cercanos a esta región. Y en este caso, pues se estudiaron varios marcadores como este, y de igual forma, ¿verdad? Son marcadores para HRM, y en este caso podemos observar que en este marcador teníamos controles no mutados y mutados, ¿verdad? Y que entonces el equipo los agrupa en clústeres y después verificamos el resultado, y este fue uno de los marcadores que dio como mayor significancia en este caso. Y esto lo hicimos igualmente como lo hicimos para arroz o como lo hicimos para el marcador de tamaño de fruto. Entonces, como otro ejemplo más. Además de esto, ¿verdad? Lo que se está haciendo es un análisis también de expresión génica, ¿verdad? Porque teníamos pues esta mutación, tenemos una posible región, ¿verdad? Pero todavía no sabemos los genes que están involucrados o que podrían estar involucrados en este fenómeno. Entonces, lo que se hizo fue un análisis del transcriptoma de meristemos, de plantas mutadas y no mutadas que habían sometido a diversos tratamientos de foliación. Entonces tenemos una planta que se cortó, entonces teníamos un eje foliado y uno defoliado, y se envió a hacer el análisis del transcriptoma. Y en este caso, esto todavía está pues muy reciente, ¿verdad? Está en investigación, pero el estudio lo que hace es arrojar, de verdad, agrupar diferentes genes que se expresan en las plantas que enviamos, y los agrupan en genes involucrados en procesos biológicos, en genes de componentes celulares o funciones moleculares. Y entonces así, como muy a grosso modo, ¿verdad? Porque esta investigación todavía está en curso, se encontraron genes interesantes, ¿verdad? En plantas, digamos, foliadas no mutantes versus foliadas, genes que se subexpresan y genes que se sobreexpresan. Y en plantas defoliadas no mutantes versus foliadas mutantes, hay mayor cantidad de genes que se sobreexpresan versus genes que se subexpresan. Entonces, con esta información, es una gran cantidad de información que ahora estamos investigando, estamos analizando, porque entonces queremos seleccionar genes de interés, ¿verdad? Que nos permitan continuar estudiando cuáles posibles genes pueden estar relacionados. Y en estos casos se harán estudios de expresión génica que más adelante les voy a explicar cómo más o menos se hacen. Ok, y en cuanto al último proyecto que les quería mencionar es este de café. En este proyecto de café se está analizando la distribución de compuestos bioactivos, ¿verdad? En cáscaras de diferentes variedades con diferentes colores externos de fruto en miras a lo que es la valorización de sus productos. Entonces, en este caso, como para ponerlos un poquito en contexto, el beneficiado de café, como bien lo sabemos, constituye un problema ambiental, ¿verdad? Y pueden existir
productos, ¿verdad? Que estén subvalorados, que puedan ser utilizados. Entonces sabemos que tienen fitoquímicos beneficiosos para la salud, ¿verdad? Como por ejemplo antocianinas, carotenoides o mangiprina. En este caso lo que se pretende es estudiar estos compuestos, ¿verdad? En los frutos y los pigmentos, ¿verdad? Como antocianinas, carotenoides, que están en la cáscara, se podrían luego, ¿verdad?, ser empleados para la fabricación de lo que son colorantes naturales o incluso suplementos alimenticios. Y también la magniferina es un compuesto muy interesante, es una xantona, ¿verdad?, que se describió por primera vez en mango, es un compuesto antioxidante y se ha asociado muchísimos beneficios a este compuesto, más que todo en lo que es la salud, ¿verdad? Tiene beneficios antitumorales, anticancerígenos, antidiabéticos, antivirales y propiedades neuro y cardioprotectoras, ¿verdad? Que podrían ser muy interesantes de investigar para futuros usos en lo que es la industria farmacéutica. Entonces, en este caso, bueno, este proyecto tiene como objetivo, bueno, primero evaluar en diferentes grados de desarrollo del café, Catuai y Borbón, a 1.700 metros sobre el nivel del mar, es primero estudiar lo que es la expresión de genes involucrados en lo que es la biosíntesis de antocianinas y carotenoides, y esto asociarlo con el contenido, ¿verdad? Entonces estarían cuantificando estos compuestos mediante cromatografía, ¿verdad? Acoplada a masas, y con esto podríamos ver si lo que tiene el grano, ¿verdad?, está relacionado con la expresión de genes involucrados en la biosíntesis. Y además también a nivel histológico, que también en otra charla más adelante Miguel Benavides les estará hablando más acerca de esto, estudiar también lo que es la deposición a dónde están la deposición de los pigmentos en el fruto de forma mucho más detallada. En este caso, pues un análisis de expresión génica involucra varios pasos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que recolectar los frutos en los diferentes estadios. Luego tenemos que hacer lo que es un proceso de extracción, en este caso de ARN y síntesis de ADN copia. Luego hacer la extracción, entonces hacemos un análisis por medio de PCR en tiempo real, ¿verdad? Como ya les mencioné, y luego analizaremos los resultados. Y en términos generales, pues el principio del análisis de expresión génica se basa en las curvas de amplificación, ¿verdad?, que observamos de los productos que tenemos. Y en este caso, pues es muy importante aclarar que recordemos que el ADN, ¿verdad?, se va a transcribir a ARN mensajero y el ARN mensajero se traduce a una proteína. En este caso, queremos evaluar la expresión de determinado gen en un momento específico que se recolecta en la muestra. Entonces, por lo tanto, necesitamos extraer lo que es el ARN, ¿verdad?, para observar los transcritos que están en ese momento. Y después, el ARN es bastante inestable y necesitamos ADN para hacer el PCR. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es volver el ARN a ADN, ¿verdad? Y esto se le llama ADN copia, ¿verdad? Y en este caso es el ADN copia el que nosotros vamos a utilizar para el análisis mediante PCR. En este caso, bueno, podemos observar que la muestra, ¿verdad?, cuando amplifica atraviesa diversos procesos, ¿verdad? Tenemos una fluorescencia base, porque todavía no hay suficiente producto como para observar una amplificación. Y luego observamos aquí una fluorescencia exponencial y una plató, digamos, o más estable. En este caso, cuando la muestra atraviesa esta fase exponencial, el equipo toma ese dato como un dato de un valor CT, digamos, de la muestra, que es diferente, ¿verdad?, para cada una de las muestras dependiendo de cuánto producto haya o cuánto se estaba expresando ese gen, ¿verdad? Y entonces eso lo usa para, mediante una fórmula, determinar la expresión de ese gen. Y en realidad lo que estamos determinando es una expresión relativa de un gen, porque en este caso lo que hacemos es utilizar genes de referencia que son muy importantes. Además de los genes que nosotros seleccionemos, tenemos que tener genes de referencia.
Y estos genes de referencia son genes que se expresan siempre en la planta de forma constitutiva. Entonces, lo que hacemos es decir cuánto más o menos se expresa mi gen de interés respecto a mi gen de referencia. Y en este caso, lo que hicimos fue, bueno, primero para las antocianinas buscamos la ruta de biosíntesis de antocianinas y buscamos diferentes enzimas de interés involucradas en el proceso y también observamos, digamos, el producto que genera, digamos, o en el que participa esta enzima, porque luego mediante cromatografía también vamos a analizar la cantidad, ¿verdad?, de este compuesto en las muestras. Entonces luego podemos asociar el gen que se está expresando con la cantidad de ese producto que está generando. Y en este caso, bueno, para antocianinas elegimos estos cuatro genes, ¿verdad?, que tienen estos productos. Y lo que hicimos fue primero tuvimos que buscar las secuencias de estos productos en bases de datos, ¿verdad? En Internet, diseñar imprimadores para la amplificación de una región específica de estas secuencias y luego optimizar el resultado en PCR, ¿verdad? De forma que se observe así como ¿verdad? Un producto limpio, ¿verdad? Que no tenga amplificaciones de otros productos, sino que se observe solo uno, bien claro. Y en este caso hicimos lo mismo para lo que son los carotenoides, ¿verdad? Buscamos la ruta de síntesis, seleccionamos estos 5 genes, ¿verdad?, relacionados con esta ruta y hicimos exactamente lo mismo para cada uno de ellos, optimizamos el PCR, verificamos que tuvieran productos limpios y que estuvieran amplificando bien las muestras. En este caso, también hicimos lo mismo para lo que son los genes de referencia. Los genes de referencia no los diseñamos nosotros porque ya habían artículos que reportaban genes de referencia que se podían utilizar en café. Y entonces probamos los diferentes genes para seleccionar al menos 2 de ellos. En este momento se está en proceso, digamos, de recolección de muestras para ya el análisis completo de expresión. Y entonces lo que se va a hacer es tener los diferentes estadios, extraer el ARN, hacer el ADN copia y correr todos estos genes, ¿verdad? Junto con los genes de referencia para entonces hacer el análisis de expresión. Y paralelo a esto, ¿verdad? También se están optimizando todos los que son los protocolos para lo que es la extracción de estos compuestos, ¿verdad? Y para analizar los compuestos por medio de lo que es el HPLC. En este caso, se tienen que comprar los estándares, ¿verdad? De cada uno de los compuestos y se tiene que optimizar, ¿verdad? Cada uno, para ver en qué momento salen, qué tiempo de retención tienen y poder cuantificar en la muestra, ¿verdad? Y esto poderlo asociar con la parte de expresión. En este caso, no quise abordar muchísimo sobre la parte de HPLC porque vamos a tener una charla específica para lo que es esta tecnología, que va a estar a cargo de André Irías más adelante. Y ya como para terminar, tengo estas conclusiones, que bueno, las técnicas, como por ejemplo el HRM que les expliqué, que hemos usado muchísimo en muchos proyectos de investigación, sí permiten estudiar polimorfismos del ADN de tan solo un nucleótido. Es una forma bastante rápida para identificar también características agronómicas de interés y generar marcadores de importancia. También los estudios de expresión génica permiten comprender procesos fisiológicos, ¿verdad?, en plantas y como en el caso de papaya o en el caso de café. Y las técnicas moleculares, pues sin duda son un apoyo grande, ¿verdad?, para los programas de mejoramiento genético, principalmente porque acortan muchísimo los tiempos de desarrollo de nuevas variedades y que por ende beneficien al productor al final. Y las técnicas de cromatográficas modernas, ¿verdad?, también permiten cuantificar metabolitos de interés que nos permiten a su vez comprender procesos
fisiológicos también, y valorizar posibles subproductos que tengan los distintos materiales. Bueno, esa sería la presentación. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrea, por esta charla tan interesante y todos los resultados que se han obtenido. Abrimos el espacio de preguntas. Si alguien de la audiencia tiene alguna consulta. Andrea, una pregunta es que fue bonito que utilizaras 3 especies diferentes para dar las distintas aplicaciones que se van realizando. ¿Cómo es trabajar con las distintas especies? ¿Hay algunas que son más fáciles o más difíciles? Bueno, cada una, ¿verdad?, puede tener sus dificultades en general, principalmente porque hay que optimizar, digamos, los procesos, no sé, de extracción de ADN. Por ejemplo, el mismo protocolo puede ser que no funcione para las 3 especies, algunas pueden tener, no sé, más fenoles que interfieran en el proceso, entonces es necesario ajustar, digamos, todos los protocolos y las metodologías para poder abordar cada una de ellas, ¿verdad? Sí, básicamente creo que cada una tiene sus componentes y en cada una hay que optimizar todos los procesos. Y en términos del uso de técnicas como HRM, ¿funciona también bien en todos los casos o hay mutaciones puntuales que son las que se pueden detectar? Sí, en este caso pues nos hemos enfocado en mutaciones puntuales, ¿verdad? O sea, en lo que es el cambio de un solo nucleótido, y ha funcionado bastante bien, digamos, en papaya y en arroz, que son las dos que hemos trabajado. Pero sí podría ser utilizada para otro tipo de estudios en donde detecte, digamos, más diferencias en una región del genoma. Excelente. Muchas gracias, Andrea. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Yo tengo una consulta. En el proceso de investigación para el café, ¿cuánto tiempo se tarda en la metodología? Bueno, para café, lo que fue la parte de desarrollo y validación de los imprimadores y el estudio de expresión génica fue bastante rápido. Yo creo que duramos como aproximadamente unos 4 meses en desarrollarlo. Y ahora el estudio de expresión, pues estamos en espera, digamos, de tener la floración de los materiales para poder tener las muestras en los diferentes estados. Entonces esperamos que ya para este año, finales de este año, ya esté listo, porque una vez se recolectan las muestras se extraen en un día y se hace el PCR en otro día. Entonces es realmente bastante rápido. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más consultas? Sí, adelante, Gabriel. Gracias, Luis. Gracias, André. ¿Esas muestras de café es en una finca en específica, André? Sí, en una finca específica donde vamos a analizar esto, ¿verdad? Por el momento vamos a utilizar vamos a estudiar esas muestras para no tener como mucha variación, ¿verdad? Por efectos ambientales o demás. Ok, muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda o algún comentario? Bueno, si no, entonces, Andrea, te agradecemos mucho por esa charla tan interesante y nuevamente les agradezco a todos por haberse enlazado en la tarde del día de hoy. Les recuerdo que vamos a tener más charlas en los días siguientes. De hecho, la próxima semana, Andrea, ¿me dejas compartir nada más para enseñar el anuncio de la próxima charla? Muchas gracias. Listo. Muchas gracias.
Como les comentaba, vamos a tener una charla a cargo de la licenciada Stephanie Campos Boza, que nos va a hablar de por qué es importante un adecuado manejo post cosecha para asegurar la calidad de los granos. Esa charla la vamos a tener, de hecho, la próxima semana, el 16 de agosto. Entonces, desde ya se les invita para que ojalá nos puedan acompañar. Y lo último, también recordarles de visitar nuestras redes sociales, donde también vamos a estar compartiendo las charlas futuras y también las que hemos pasado. Bueno, con esto entonces les agradezco mucho y les deseo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias.